Me ofrecieron viajar a Alemania para trabajar como guardabosques en una reserva. Me sentí muy contento. Viajaría y tendría experiencias para contarles a mis amigos cuando regresara a casa. No lo pensé y en 3 días ya estaba en un vuelo rumbo a este país, con sueños e ilusiones que con el tiempo se vieron frustrados por una serie de acontecimientos que casi hizo que perdiera la cordura. Me llamo Lucas y trabajé en un oscuro bosque que no te gustaría visitar de noche. Me había postulado para diferentes empresas en busca de trabajo. Por una extraña razón, de ninguna me llamaron, y en las que sí lo hicieron observaban a las personas como unos mediocres. Solo hacían perder el tiempo con inútiles preguntas como ¿vives solo? ¿Compartes tus gastos con otra persona? Los nombres de mi padre y mi familia. En verdad, cuando te digo preguntas sin sentido, lo eran. Yo solo quería trabajar y ganar dinero para pagar la renta de mi apartamento y subsistir. Pero eso no parecía importarle a esa gente, pues ellos ya tenían su trabajo asegurado detrás de un escritorio, entrevistando a muchas personas desesperadas como yo. Me fue tan mal en mi última entrevista que no me quedaba de otra más que regresar a casa de mis padres, con la cola entre las patas como un perro. Ya escuchaba el sermón de mi padre por el fracaso que tuve al no lograr lo que quería. Con toda la negatividad encima, regresaba al apartamento cuando sorpresivamente me llamaron de la última agencia de contratación a la que el día anterior había llevado mi currículum vitae. El hombre se escuchaba tranquilo y me preguntó si había ya conseguido un empleo. Al decirle que no, me dijo que necesitaba que fuera en ese momento a la oficina de contratación, que tenían una propuesta para mí. No me hice muchas ilusiones, ya lo venía escuchando desde la semana anterior y esta. Así que con lo poco que traía en mis bolsillos tomé el metro y me dirigí a la oficina donde fui citado para la entrevista de trabajo. El lugar era de lo más espléndido y se me hizo extraño, ya que yo en ningún momento llevé mi currículum en este lugar. Al verme, la recepcionista rápidamente me condujo a un elevador que me llevaría a la sala donde me esperaban. Fui recibido por un sujeto muy alto, y se le notaba en la mirada y en su expresión que no se andaba con juegos, y fue directo. Se presentó como Klaus Jaeger. Me dijo que tenía un puesto vacante en Alemania. El trabajo sería alrededor de 2 meses. Y si yo aceptaba quedarme por más tiempo, la suma de mi pago sería más elevada a lo que me estaba ofreciendo en ese instante. No era nada rechazable el pago. Pero, ¿de qué se trataba el trabajo? Este consistía en trabajar en el bosque. Era un área restringida para los visitantes y curiosos. Sería como un guardabosques, pero solo en un perímetro muy corto. En el búnker hay varias personas trabajando, pero como yo no tendría acceso a su interior, no era necesario explicarme nada, solo lo exterior de mi trabajo. Para ser exactos, en la Selva Negra. De hecho, no es una selva en sí, como tampoco es negra, sino verde, demasiado verde. Es por eso que le da un aspecto de color negro. Es una región montañosa ubicada en el suroeste de Alemania. Solo saldrás los días sábados después del desayuno y regresar el domingo por las tardes. Como la empresa es la que te otorga tu visa de trabajo, no puedes hacer uso de ella hasta que el contrato que firmes termine. De ser así, nos veremos en la necesidad de tomar otro tipo de represalias. Al escuchar eso, en verdad me asusté. El tipo no pensaba bien lo que decía, o la paga era tan buena que con el primer cheque se iban dejando el trabajo abandonado. Creo que él se dio cuenta de mi duda, pues señaló tranquilamente que, como me había dicho, ellos se encargaban del traslado, así como en dónde viviría, y la visa de trabajo ellos no podían hacer que el primer cheque a la cuenta contratado se fuera así porque sí. Por momentos dudé aceptar, pero recordé mi mundo de deudas sin pagar, y me negaba a regresar a casa de mis padres. Y además trabajaría en el extranjero y con una buena paga. Jaeger me dijo que era necesario que empezara pronto, pues el otro guardabosque se le terminaba su contrato, y que ellos no se lo renovarían. Así que acepté el empleo, algo de lo que hasta hoy me arrepiento. El viaje fue exhaustivo y la verdad lo único que deseaba era dormir para comenzar a trabajar.
no tendría ningún problema, ya que estaría en el exterior y no en el interior. Aún así me preguntaba, ¿qué era lo que ellos hacían en el interior de ese búnker? En el aeropuerto me esperaba un tipo mal encarado, que en todo el trayecto hacia el bosque no pronunció ni una sola palabra. Era algo hermético, no parecía querer darme nada de información sobre el lugar y mi nuevo trabajo. Debo admitir que decir búnker no era lo correcto, ya que abarcaba gran parte de la montaña. En lo que no se equivocó Jaeger fue que en verdad la selva negra era más que eso. En la parte del bosque donde yo me encontraba, pareciera no entrar ni siquiera un rayo de luz por entre los árboles que estaban en todo alrededor. Debía patrullar algunos kilómetros a la redonda para asegurar que en ninguno de los puntos se encontraba merodeando algún campista. El lugar donde me quedaría era camuflajeado entre las rocas de la montaña. Parecía que ahí no se encontraba una cabaña o casa de campo, como quieras llamarle. El lugar se encontraba limpio y tenía lo esencial. En una de las mesas se encontraba todo lo que necesitaría en mi trabajo. Todo mi equipo como lámparas, baterías, radio, todo. No hacía falta nada. Cuando salí y miré a mi alrededor, sería algo tardío adaptarme al bosque y lo que se encuentra en él. Jaeger fue a darme la bienvenida y con él una chica de nombre Hedwig. Ella me entregó un juego de llaves y unos binoculares. Me hicieron la aclaración de que estos, al igual que el juego de llaves, solo los utilizaría en caso de emergencia, y que eso era poco probable. Así pasaron las semanas, luego los meses, y tengo ya más de un año trabajando como guardabosque. Fui conociendo a algunos de los que dentro del búnker trabajaban. Lo extraño es que como el lugar, ellos son igual de herméticos, pues no hacen comentarios de a qué se dedican. Hedwig, Johan y Hugo tenían muchos años trabajando en el búnker. Todos se conocieron cuando empezaron como guardabosques como yo, o sea que en cualquier momento estaría trabajando dentro del búnker, y así sucedió. Un día llegó Jaeger con un suplente. El chico no tenía más de 25 años y había sido contratado para relevarme. Di por terminado mi trabajo en Alemania y era hora de empacar para regresar a casa. Pero no era así. Jaeger me pidió que lo siguiera al interior del búnker. Por fin iba a conocer y saber qué era lo que por ese tiempo estuve cuidando de que nadie se acercara. Sentí que me iba a desmayar en ese momento, pues mi sentido de alarma y salir de ahí se comenzaron a activar cuando me enteré de lo que se trataba realmente mi trabajo. Aquí habita algo más que osos y ardillas. Me digo con una sonrisa al notar mi nerviosismo. Si lo supieran en verdad no lo visitarían. Aquellos que se adentran en el bosque y sobre todo a este lado no regresarían a sus hogares. Jaeger me presentó con Hugo y él me estaría supervisando en mi nuevo puesto. La paga era aún más que estar fuera a la intemperie del bosque. Fui llevado por un largo pasillo en el que se encontraban varias puertas y tenía una clave de acceso. Al final de este se encuentra algo de lo que en verdad me aterró. ¿Qué demonios eran esas criaturas? Hugo se reía de mí al decirme que esas eran las criaturas que debemos de cuidar de que no salgan del perímetro del bosque. Eso cuidaba también mientras estaba fuera del búnker. Maldita sea. Hugo comenzó a decirme que esas criaturas eran experimentos que en unos años antes de la Segunda Guerra, primero se habían hecho con personas que se ofrecieron como voluntarios, después con aquellos que se encontraban en su camino. Aunque te puedo asegurar que muchos eran civiles con perfecta condición en su cuerpo y fueron llevados a la fuerza a los búnkers donde hacían sus experimentos. Luego con los judíos y soldados que tomaban como prisioneros. De estos puedo asegurarte que han de haber sido cientos de personas, ya que los daban por muertos y no había quien los reclamara. Pero solo 25 que habían sobrevivido después de la guerra fueron llevados al búnker y fueron muriendo en los siguientes años. Se cree que estos 3 son esos mismos que hicieron los experimentos con ellos. Su deformidad y fuerza fue tal que ni los científicos pudieron resistir ante tal amenaza que representan. Al final de cuentas terminaron siendo el banquete para esas criaturas. Tú sabes, amigo,
conejillos de indias como tantos de esa época. Todos los países hicieron de lo suyo. ¿Has escuchado del proyecto Abigail?, me preguntó. Yo solo asentí con la cabeza en señal afirmando que sí. Él prosiguió como si estuviera contando un simple cuento a un niño, o como si su charla fuera de lo más natural. Si eso te pareció inhumano con ella, esto es peor aún, porque tras 2 años de experimentar con Abigail, su padre notó que había perdido a su hija, pues ésta ya no tenía la belleza y el encanto que tenía. Perdió toda humanidad que una vez hubo en ella. Tal vez la dejó seguir viviendo porque no pudo terminar con la vida de su propia hija. Lo mismo sucedió con estos que alguna vez fueron hombres. A veces pienso que estos eran hijos de algún mayor o coronel de aquellos años, por eso es que aún viven. Yo estaba atónito. No podía creer que a casi 80 años de aquel suceso bélico aún existieran estas personas o monstruos. Yo me encargaría, al igual que Hugo, de alimentar a esas criaturas. O era eso o yo sería su alimento. Ya no había marcha atrás. Trataba de procesar toda la información que me estaban diciendo. Fue interrumpido cuando me dijo que en ese momento los íbamos a alimentar. Cuando ingresamos a aquel lugar apestaba a demonios, tanto que tuve que hacerme a un lado para vomitar de las náuseas que me dio tan tremendo olor asqueroso. Hugo se reía y me dijo que eso le pasaba a los primerizos, pero que luego me acostumbraría. Esa cosa era enorme, más de 2 metros de altura. La falta de cabello en su cabeza la hacía más grande y su deformidad daba una apariencia de una roca. Su piel se apreciaba gruesa y arrugada. Parecía que nada podría penetrar las capas de piel que parecían estar una sobre otra. Daba la sensación de que la piel y esas capas fueran como escudos impenetrables. Esa cosa se mantenía tranquila, pero que no te engañe. Hugo me llevó cerca de un tubo en el cual transportaban a un ducto donde salía el alimento para la criatura. Depositaba el tubo dentro de unos contenedores y al momento de encenderlo, esto succionaba y salía por el ducto que me había señalado Hugo. Al verlo, la criatura cambiaba su modo pasivo a una bestia hambrienta. Devoraba sin tregua lo que del ducto salía. Al terminar, miraba como de su boca salía una larga y enorme lengua que lamía por donde había salido su comida. Era realmente asqueroso ver toda aquella baba pegajosa que dejaba a su paso. ¿No te parece hermoso?, preguntó una voz femenina detrás de nosotros. Era ella, Edwin. ¿Hermoso? Cielos, ¿la mujer era ciega o qué tenía en la cabeza para decir que esa cosa era hermosa? Me miró como esperando una respuesta de mi parte. Yo solo me encogí de hombros y le contesté que jamás había visto una así. No sabía qué contestarle. Ella solo sonrió y se dio la vuelta para retirarse mientras Hugo se reía por mi estúpida respuesta. «Ahora vamos con la siguiente», me dijo. ¿Aún hay más? La otra criatura era tan oscura como una sombra humanoide, pero aún así se le podían distinguir sus rasgos. Se miraba realmente horrible. De su cara deforme sobresalía una enorme sonrisa, la cual mostraban unos enormes y afilados dientes como bisturís, listos para desgarrar la piel de lo que tuviera frente a él. Sus ojos eran como 2 pelotas de golf, blancas, sin el iris en ellos. Al igual que el otro, sus manos eran enormes garras, pero su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro. Pero eso le daba un aspecto oscuro. Lo que más me aterraban eran sus dientes. También se encontraba a la espera de su alimento. Hugo hizo lo mismo hacía unos minutos, pero en esa ocasión el alimento se encontraba vivo. Hugo puso el tamaño considerable de 2 cerdos dentro de un pequeño elevador que lo llevaba directamente a su muerte. Al momento que la reja se abría, la criatura esperaba que saliera. No la atacaba hasta que el pobre animal comenzaba a tratar de huir y chillaba. A pesar de ser 2, la criatura se enfocaba a matar solo una, pero la otra la dejaba cuando terminaba de comer. Escuchaba cómo los huesos del cerdo eran triturados y cómo su cuerpo temblaba en cada mordida que le hacía. Era asqueroso mirar eso. «Este está más ciego que un enamorado de una chica a la cual no ve»,
dijo Hugo mientras mirábamos desde arriba. Solo hasta que percibe su olor o escucha que algo está cerca es cuando lo busca, ataca y devora. Ven, falta uno más. El aspecto de la tercera criatura era más horrible que sus antecesores. Al verla pensé que me causaría pesadillas. Sus dientes crecieron dándole una apariencia normal y adoptó una forma monstruosa. Al vernos acercar, esa cosa se encontraba de espaldas a la puerta. Su cuerpo encorvado y de su espalda sobresalían los huesos de su espina dorsal. No se le notaba miembro alguno. Al ponerse de pie, me percaté que esa cosa mide más de 2 metros. No tenía pelo. Su piel era arrugada y grisácea, pero este sí tenía facciones de un ser humano, al igual que sus ojos de un color azul, tan fríos como el mismo hielo. Al igual que el primero, se trasladaba su comida por un ducto. Fue horrible ver cómo devoraba sus alimentos. El primero, su comida parecía solo carne triturada. El segundo, él mismo cazaba, por así decirlo, sus alimentos. Pero este devoraba el doble de lo que las otras criaturas comían. Abría su boca y este parecía alargarse y expandirse como si de tentáculos se tratara. Dentro de esta tenía varios dientes afilados como los de una piraña. Esa cosa podría matarme antes de que yo reaccionara. Que no te engañe su aspecto casi humano, susurró Hugo para dar fin el alimentar a las criaturas del búnker. ¿Estas cosas nunca han tratado de escapar?, pregunté un poco vacilante. Era necesario saberlo, aunque la respuesta ya la sabía, pues como en todas las prisiones, los presos lo intentan o terminan escapando de ellas. Bueno, dijo Hugo titubeando a lo que me contestaría. Eso fue ya hace algunos años. Yo recién había llegado, pero no estaba aún dentro de este búnker, sino afuera de guardabosque como iniciamos todos. Fue un poco difícil aquella situación. Como te pudiste dar cuenta, solo uno es un cazador, aunque es ciego. Este puede detectar movimientos a unos metros de distancia donde él se encuentra. Uno de los científicos terminó siendo comida por haber abierto la compuerta por error. Para cuando los guardias llegaron, este ya los había detectado por sus pisadas fuertes y no les dio tiempo de disparar, así que de alguna manera se internó en el bosque. Tenían que cazarlo antes de que llegara por completo la noche. Pero ya sabes, la densidad del bosque lo ocultaba y necesitaron apoyo militar para atraparlo. No sin antes terminar con unos campistas que se encontraban a 1,5 kilómetros del búnker. Aquello fue una gran carnicería. Es difícil atraparlo porque parece que son inmunes a todo. Bueno, no a todo. Ya sabes que la ciencia y la tecnología ahora no es como la de los años 40. El imaginar los cuerpos destrozados de aquellas personas me hacía temblar, pues hacía unos minutos había presenciado la manera en que éste atacaba a su presa. Yo estuve ahí, Lucas, y lo que lo viste hacer con los cerdos no es nada comparado como devora un ser humano. Eso me dio a entender que ya lo habían alimentado con personas. La sola idea de que yo pudiera ser su siguiente plato me horrorizó. Me asignaron una habitación no más grande del que habitaba fuera del búnker. ¡Demonios! No sabía si era mejor haberme quedado de guardabosques y no enterarme de la existencia de estas cosas. Después de ducharme, Jaeger llegó para darme unas cuantas noticias referente a lo que vi esa mañana. Me dejó en claro que a partir de ese día trabajaría en el búnker y alimentaría a las criaturas al igual que otras 2 personas. A Hugo ya lo conocí, pero aún faltaba Johan, que se encontraba en enfermería por un pequeño accidente que tuvo. Saldría de ahí después de un tiempo. Desde luego, si guardaba silencio, a mí o a mi familia no les sucedería nada. Eso no era una amenaza, desde luego. Me dio la bienvenida como si nada de lo que vi abajo existiera y se tratara de un trabajo cualquiera. Tenía que salir pronto de ese lugar. Cuando terminaba de alimentar a las criaturas, recorría los corredores haciendo como que estaba conociendo el lugar, pero la verdad era porque buscaba alguna salida del lugar. En uno de los recorridos encontré unas cajas apiladas en unos estantes. Estos eran archivos, datos sobre las personas que ahí trabajábamos, y otras que ya no estaban en este búnker, sino que fueron trasladados a otros.
Encontré unos archivos, todos decían confidencial. En él se encontraban cientos, tal vez miles de personas que entraron a este búnker desde hacía ya varios años. La mayoría de los años de 1940. No había nada reciente de este siglo XXI, todos del siglo XX. Hombres, mujeres y niños pasaron por el corredor. Había fotografías de familias enteras, soldados norteamericanos, ingleses y demás países que fueron prisioneros y terminaron siendo parte de estos experimentos. Me llevé la gran sorpresa de mi vida cuando encontré un archivo y en él se encontraba una fotografía de una persona que se me hizo conocida. La mujer era idéntica a Hedwig. La criatura a la cual ella le decía hermosa era su bisabuela. La mujer fue una espía y ella misma se ofreció para ser parte de los experimentos después de que la guerra terminó. Quizás porque sabía que la ejecutarían o le harían un juicio por crímenes de guerra. También me enteré que no era verdad que se encontraban con vida solo estos 3 especímenes de criaturas. Hay más. Al leer esto sentí como si me hubiera caído dentro de un lago congelado. Conocido como el caso de Atklot, Chernobyl y varios más, todos tenían sus criaturas como las del búnker. Definitivamente, tenía que huir de ahí. Había más búnker, pero en este solo eran 3 las criaturas. Se encuentran las primeras y las únicas criaturas que sobrevivieron. Las otras son de años más recientes. ¿Hugo lo sabría? No lo creo, porque desde que entré en el búnker, ha sido el único que me contó qué era este sitio y lo que habían hecho. Johan salió de la enfermería desde hace más de un mes y solo me observa sin querer entablar alguna conversación conmigo. Edwin era la mayor de todos, con un alto rango en ciencias y esas cosas, así que como Hugo era de mi misma edad, era preferible confiar en uno solo que en aquellos que estaban con lealtad a Jaeger al 100%. Sí, le contaré a Hugo. No sé si me creería. Bueno, tendría que correr el riesgo si quería salir de ahí lo más pronto posible. Aún así no le conté a Hugo. Y ya habían pasado 2 semanas más. El maldito encierro me estaba volviendo tal vez paranoico, tanto que a cada criatura le puso un nombre, a pesar de que se dirigían a ellos con los números que se encontraban en las placas de sus celdas. Algo me quedaba muy claro cuando Hugo las alimentaba. Estas recibían sus alimentos tranquilamente, pero noté que cuando alguien más lo hacían, estas se miraban furiosas e intranquilas. Tal vez porque Hugo no las trataba como unos monstruos, sino unos humanos. Yo traté de hacer lo mismo. Siempre que llegaba por las mañanas, a la primera criatura le decía Frau, que en alemán significa señora. Ella parecía entender lo que le decía. No la trataba como lo que era. Al parecer eso me ayudaba mucho, ya que cuando llegaba, ella se acercaba al ducto y tomaba su alimento triturado. En ocasiones, con sus enormes ojos color rojo, me miraba hasta perderme de vista. Ella nunca se estrellaba o se enojaba conmigo como lo hacía con los demás. Cuando Edwin se acercaba al cristal y ella le hablaba en su idioma natal, ¡cielos! Ha pasado tanto tiempo y la criatura aún conserva un poco de lucidez. Al segundo le llamé Dunkel, oscuro. Este comenzaba a olfatear. Blau Aungen, ojos azules. Parecía no importarle lo que yo hiciera, y sí se mostraba agresivo en ocasiones, y en otras me ignoraba por completo. Al darse cuenta Hugo de lo que hacía, me cuestionó sobre lo que estaba haciendo. No me quedó de otra que decirle lo que había descubierto, pero tenía que guardar el secreto porque si yo caía, él también. No diré nada, me dijo muy serio. Yo también quiero salir de aquí. No quiero ser la papilla de la bisabuela de Hedwig, dijo en tono de burla. Pero como Jaeger amenaza si tratamos de salir de aquí, tú sabes porque a ti también te lo dijeron, ¿no es así? Como sea, prefiero morir con un tiro en la nuca que me mate una de esas cosas, le contesté. Apenas se había terminado de decirle cuando Johan salió detrás de la puerta y solo nos observó sin decir una sola palabra. Tal vez nos escuchó, dijo Hugo un poco nervioso.
No fue sino hasta que Johan me dijo que ese día me ayudaría a alimentar a las criaturas. Eso me puso en alerta, pues ya con varios meses, ninguno de nosotros ayudaba en esa labor. Algo no andaba bien, y pronto lo descubriría. Al verlo, las criaturas se miraban enojadas, pero cuando les comencé a dar sus alimentos en cierta forma se relajaron, pero ninguna de ellas le quitaba los ojos de encima a Johan. Era como si lo estuvieran vigilando. Sin más, me informó lo que habíamos estado hablando Hugo y yo hace unos días. El tratar de salir del búnker sería imposible. Era como darnos un tiro en un pie, ya que el solo hecho de tratarlo era una condena de muerte y ahí todos lo sabíamos. ¿De dónde crees que viene toda esta carne? De los traidores, de los que no son aptos para la sociedad, de personas como tú y Hugo. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Tenía mis sospechas, pero ya dichas por Johan. Más claras como el agua no se podía. Como sea. Trataba de no darle cuerda al asunto porque si lo hacía era como echarme yo mismo la soga al cuello. Eso molestó más a Johan y repentinamente comenzamos a forcejear. Johan intentaba arrastrarme a la celda de Dunkel. Eso comenzó a alterar a las criaturas, quienes se comenzaron a acercar al grueso cristal tratando de tomarnos. Hacían unos sonidos extraños, los cuales nunca los había escuchado. Estaban tan alterados que supe que mi muerte estaba próxima. Si yo caía, él vendría conmigo. Eso lo tenía claro. Pero las cosas cambiaron cuando la puerta de Dunkel comenzó a abrirse. Johan trataba de meterme en ella. El tubo del conducto de alimentos se balanceaba que apenas logró tomarlo. Y lo golpeé tan fuerte que lo hizo soltarme. El golpe lo aturdió tanto que se desorientó por unos momentos. Comenzó de su frente a emanar sangre. Trató de incorporarse y ese fue su error. Lo empujé dentro de la celda sin pensarlo 2 veces. ¡Demonios, Lucas! ¡No me dejes aquí, maldita sea! Mi instinto de supervivencia me hizo salir huyendo y dejar atrás a Johan, quien gritaba desesperado mientras Dunkel comenzaba a acercarse a él. Recuerdo escuchar cómo quebraba sus huesos y los gritos de desesperación de Johan repentinamente cesaron. Salí al corredor sin siquiera voltear para ver si alguno de ellos venía detrás de mí. Para mi mala suerte, la puerta del corredor se encontraba cerrada. La clave. No recordaba la maldita clave. Cometí el error de dejar la celda abierta. Sin duda Dunkel ya venía por mí. Solo tenía 2 intentos para abrir. Si no acertaba sería el siguiente bocado de aquella aberración. Apenas ingresé la clave cuando del otro lado se abrió la puerta y detrás estaba Hugo, que al verme preguntó por Johan. Yo solo balbuceaba tratando de hablar, pero no fue necesario pues Hugo lo adivinó. Una de las criaturas del búnker andaba suelta y todos los que nos encontrábamos ahí corríamos peligro. Rápidamente se encendieron las luces de alarma. Las lámparas se apagaron para dar paso a las luces rojas. Esto no era nada bueno, pues no solo Dunkel se encontraba libre por el búnker, sino las otras 2 criaturas también. Por lo largo del corredor se escuchaban las pisadas rápidas de los militares acercándose a nosotros. Jaeger venía con ellos, y al vernos nos preguntó qué había sucedido. No fue necesario contarle, pues al final del corredor se escuchó un rugido que sentí como mi cuerpo se paralizaba. Como te imaginarás, los militares entraron. En las cámaras solo miraron que Dunkel salió de su celda. Sentí alivio, pero lo peor estaba por suceder. Cuando se comenzó a escuchar las detonaciones y con ellas los gritos de desesperación de los pobres hombres. Hedwig llegó rápidamente. Era preciso abandonar el búnker. Las 3 criaturas habían abandonado sus celdas. Jaeger le indicó que nadie iba a salir del búnker. Creía que se les podía controlar y regresarlas a las celdas, pero el tipo estaba equivocado. Muy equivocado, y pronto se daría cuenta de eso. Pero yo no estaba dispuesto a averiguarlo, porque con el maldito caos dentro del búnker trataría de salir de este. Hedwig nos miraba. Jaeger desconocía que se estaban acercando poco a poco, y lo que era peor, no estábamos muy lejos de ellos. Hedwig nos hizo una señal de que la siguiéramos. Corrimos fuera de ese corredor siguiéndola,
ella nos sacaría de allí mientras se desataba el maldito infierno. Era poco el tiempo que teníamos porque, según Hedwig, Jaeger se dirigió a dar la orden de que dispararan a los civiles que se acercaran a las salidas. Teníamos que subir para poder salir de ahí, pero con las luces rojas encendidas por todos lados, eso sería imposible. Todo se volvió como una trampa con laberintos interminables. Pronto sellarían el búnker, y eso no era bueno para nosotros. Esas criaturas se movían muy rápido, muy rápido. Metros más adelante nos encontrábamos con uno de los científicos colegas de Hedwig que trataba de huir. Sentí que ese era el boleto de escape, pues ambos sabían de la salida más próxima. Hugo y yo no lo pensamos y corrimos detrás de ellos. Grave error, porque detrás del científico venía Frau. Esa criatura, al igual que las otras dos, era enorme, y sus brazos demasiado largos le hacían ver más horrible. Ella los escondía debajo de todas esas capas de piel que le colgaban. Asumí que eso la hacía lenta para moverse para llegar al ducto de comida, pero no era así. La criatura era muy rápida y pronto nos dio alcance cerrando la salida. Teníamos que dar vuelta por el otro corredor y tratar de huir por él. Al tener a Frau frente a nosotros, ella nos observaba esperando cualquier movimiento de nuestra parte. Sin pensarlo le dije, Frau, y entre las luces rojas ella reconoció mi voz. Su mirada se desvió hacia Hedwig. ¡Muévete, Hedwig!, le dije desesperado, pero ella solo respondió con voz quebrada por el horror que no podía. Esa cosa ya estaba a unos pasos de ella, y ya mostraba sus afilados dientes y garras para tomarla. Traté de jalarla, pero Frau me lo impidió. Ninguno pudo moverse en ese momento, pero al hacerlo recibí un zarpazo en mi espalda. Era como si me hubieran cortado miles de navajas. ¡Demonios, cómo duelen! Esa cosa iba a saltar, y si lo hacía estaríamos perdidos. Hugo y yo comenzamos a retroceder, pero ya no pudimos avanzar ya que nos topamos con una puerta. El tipo de laboratorio colocó su gafete y al instante la puerta se abrió. Por el cristal miramos cómo Frau arrastraba a Hedwig por el corredor, para luego de un solo zarpazo destrozar la mitad de su cuerpo. No podíamos dejar que el científico muriera. Si lo hacíamos, no podíamos abrir las otras puertas sin su gafete. La criatura se estrelló en ella, y si seguía haciéndolo pronto la derribaría, y los tres estaríamos muertos. La estación era enorme. El científico abría las puertas para poder llegar a la rampa que nos llevaría fuera del búnker. Los gruñidos cada vez se hacían más nítidos. Algunas de las criaturas se encontraban delante de nosotros, impidiendo el paso a la salida a quienes trataban de llegar a ellas. Llegamos a una puerta muy diferente a las demás. Fue en esta cuando el hombre trató de abrirla y se percató de que necesitaba que el lector que se encontraba en ella colocara su cara y ésta escaneara su ojo, pero el acceso fue denegado. Lo intentó otras veces y no lo identificaba para darle salida. ¡Maldito perro!, gritó. Volteó a vernos y nos comunicó que tal vez Jaeger cambió las claves cuando las criaturas escaparon de sus celdas. Genial, estamos muertos, me dije. Síganme, dijo el pequeño hombre. Entramos a un gran laboratorio con tantos equipos que ni siquiera sabía que estaban allí. Desde la nueva tecnología de computadoras hasta las antiguas en las que los alemanes comenzaron a trabajar y a hacer sus experimentos. Eso era lo que se encontraba en una de las puertas de refrigeración del otro lado. Podríamos apreciar varios frascos con restos humanos. Uno llamó mi atención que se encontraba una cabeza, la cual solo se le miraba la parte de la nuca. Tenía una etiqueta con el nombre de Adolf. ¿Será posible?, preguntó Hugo. Yo a estas alturas de mi vida dentro de este lugar hasta podría encontrar esas criaturas verdes y de grandes ojos, pensé. Vamos, Doc, aquí tampoco es un lugar seguro, le dije mientras el hombre buscaba algo en un cajón. De él extrajo una tarjeta. Creo que era la llave maestra, por así decirlo, y no necesitaríamos sacarle un ojo a Jaeger para salir de ahí. Estábamos por salir cuando algunos de los trabajadores pasaron corriendo por el pasillo. Algunas de las criaturas venían detrás de ellos, así que tuvimos que ocultarnos para no ser vistos. Era Tunkel, guiado por los gritos y los pasos de aquellos.
Poco pudieron recorrer, pues la puerta del laboratorio pronto se tiñó de rojo. Nos pisaban los talones prácticamente, y de Jaeger ni sus luces. Si nos quedamos hasta que todo se tranquilizara, somos como unas ratas, esperando que el dueño de la casa se duerma y salir, pero el dueño despierta y te mata, decía Hugo ya muy nervioso. Vimos pasar a Dunkel arrastrando el cuerpo de una mujer. A su paso dejaba rastros de sangre. Tuve que llevar mi mano a la boca de Hugo, pues estaba por pronunciar algo. Repentinamente, a unos pasos de nosotros, él se detuvo. Soltó el cuerpo de la mujer y comenzó a caminar cerca de la puerta como si sintiera que alguien más estuviera ahí. Le hice señas al científico para que la abriera y la criatura ingresara, y así poder dejarla encerrada. No era tan descabellado el plan. Al momento que la puerta se abrió, ingresó en busca de su nueva presa. Con movimientos casi robóticos, comenzamos a dirigirnos a la puerta. Ya estábamos a unos pasos de ella cuando el científico pisó unos vidrios que se encontraban en el suelo, y eso alertó a Dunkel, quien con movimientos rápidos e inhumanos llegó al lado del pobre hombre. Dunkel lo jaló de una pierna mientras le enterraba sus afilados dientes en ella. Fue en ese momento que soltó la llave, y sin pensarlo la tomé, y al momento que salí, Hugo apretó el botón de cerrar y lo dejamos adentro. Hugo no se dio cuenta del cuerpo de la mujer que yacía en el suelo, y tropezó lastimándose uno de sus tobillos. Eso alertó a Dunkel, que aventó el maltrecho cuerpo del científico para comenzar a estrellarse en el cristal para salir de ahí. Como pude, tomé a Hugo para dirigirnos a la puerta para salir de ahí. Fue difícil ya que ambos nos encontrábamos heridos, y nuestro andar ya no era tan rápido y ágil como hacía unos momentos. Se escuchó un breve grito proveniente de la parte de abajo del búnker. Cuando reanudamos nuestra marcha a la puerta, Jaeger nos salió al paso. Estaba en pésimas condiciones. Se encontraba todo maltrecho y en sus heridas abiertas se podía ver cómo su carne temblaba. Este tipo estaba loco. Nos impedía el paso para quedarnos dentro del búnker. Su mirada perdida y el ya no conectar bien su cerebro lo hacía ver y actuar como un desquiciado. En la mano que sostenía a Hugo cayó una gruesa baba con sangre. Levanté mi cabeza para ver de quién se trataba. Era Blau Augen, quien se deslizaba como si fuera una sombra por el techo del búnker. Pero al parecer ni Hugo ni yo éramos la presa por la que él venía. Miraba cómo lentamente bajaba del techo y en ese momento Jaeger descargó el arma que traía en la criatura. De un solo mordisco, le arrancó el brazo. La sangre salía en cantidades. Hugo quiso retroceder, pero se lo impedí. Algo me decía que Blau Augen nos dejaría ir, y de no ser así ya no habría más lugar dentro del búnker donde escondernos, y huir ya no era una buena opción. Con un ensordecedor gruñido, la criatura levantó a Jaeger del suelo, como si éste no pesara nada. A pesar de que Jaeger era muy alto de estatura, parecía un enano frente a esa cosa. Antes de terminar con Jaeger, Blau Augen lo observaba detenidamente, acercando el rostro de Jaeger a él. Miré cómo introducía uno de sus afilados dedos en el ojo de Jaeger, sacándolo. La criatura se acercó a mí en 2 zancadas, extendiendo sus largos brazos hacia mí con el ojo de Jaeger en su larga y afilada uña. Temblando lo tomé. Con esos ojos azules y fríos me miraba y con su cabeza me hizo la señal de que me largara de ahí. Tomé a Hugo y me di cuenta de que no nos seguiría en ninguna de las criaturas. Cuando llegué al final del corredor, puse la tarjeta de salida y el ojo de Jaeger para que ésta se abriera. Apenas dimos unos pasos fuera del búnker, cuando escuchamos los gritos de Jaeger al momento de que Blau Augen terminaba con él. En esta ocasión me aseguré de cerrar la puerta detrás de mí. El sol de día era hermoso al estar entrando por la selva negra. Esas criaturas por esa noche satisfacieron su apetito terminando de devorar a los del búnker. Aún así, mientras permaneciéramos en el bosque, Hugo y yo también corríamos ese riesgo. No tenía idea hacia dónde dirigirme, si al norte o al sur. Todos los árboles eran iguales. La densa oscuridad del bosque hacía que fácilmente me confundiera. Era mejor morir en otra parte que en las garras de las criaturas.
Nos encontrábamos solos y nadie nos podía ayudar. Recordé la cabaña que estaba fuera del búnker. Esa se encontraba sola. Supongo que el nuevo guardabosques estaba haciendo su recorrido. Tomé lo poco o mucho del lugar para irnos de ahí. Quizá no tendríamos opción. Tendríamos que estar huyendo y ocultándonos por el resto de nuestras vidas. La verdad no lo sabía. Mientras caminábamos, Hugo me confesó que él, al igual que yo, platicaba con las criaturas del búnker cada vez que las alimentaba. Les confesaba que si por él fuera, las dejaría libre para que no estuvieran en esas celdas. Las trataba como seres humanos y no como monstruos. Quizá por eso no nos mataron, porque se habían familiarizado con nuestras voces y el olor de nuestros cuerpos. A pesar de que Hedwig era bisnieta de Frau, nunca hizo nada por ella cada vez que comenzaban a experimentar nuevamente con Frau. Siento que por las noches la criatura me encontrará en cualquier momento, y eso me causa pesadillas. No sé qué pasó con el resto del equipo. Quizás fueron la comida de esos monstruos, o lo que es peor, aún estén con vida y quizás la empresa reclute personal para que los cuiden como nosotros, y tantos lo hicieron. Visitaba el búnker por las noches en mis pesadillas y siempre era lo mismo. Verlas, y siempre tratando de huir, pero siempre me encontraba y era devorado como los demás. Me despierto bañado en sudor y trato de no pensar en ello. Ya han pasado 5 años después de aquello. Hugo me consiguió en el bajo mundo una identidad falsa, así como documentos y un pasaporte que me llevaría de regreso a Inglaterra, de donde nunca debí salir. Algo sí me quedó claro. Aún hay experimentos como esos ocultos al ser humano. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si esas criaturas salieran de los búnker? O lo que es peor, si es que ya